Vamos a ver si ya estamos saliendo por la transmisión de Facebook. Sí, ya estamos al aire. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar un espacio para que nuestras amigas se empiecen a sumar. Hoy día estamos con un tema bastante importante y tengo una gran invitada que me va a acompañar en el día de hoy para abordar este tema, que es Carolina Arce. Ella es psicóloga, psicoterapeuta y va a estar con nosotros hablando en nuestros miércoles místicos sobre el duelo. Bienvenida, Carolina, muchas gracias por querer sumarte a este espacio. Te doy la bienvenida a este espacio y hablemos de duelo. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Encantada de poder compartir de mi experiencia profesional. Y bueno, quisiera partir por indicar que el duelo es algo que está presente en la vida de todos, mucho más de lo que creemos, porque el duelo tiene que ver con todo aquello que uno va perdiendo, con todo lo que uno deja atrás. Los cambios que tenemos nos llevan necesariamente a desprendernos de lo que antes era necesario y que ahora ya no lo es. Por ejemplo, uno cuando es niña y luego crece y se transforma en una adolescente, en el caso de nosotras como mujeres y los niños que se transforman también en lolos, uno tiene un duelo con respecto a la niñez. Sí. ¿Y eso qué significa? Que uno extraña elementos de la infancia que ya no vuelven más. Y uno pierde algunos aspectos que eran importantes. Pero se nos abre la oportunidad de algo nuevo. Entonces nuestra vida entera, cada etapa que vivimos, está marcada por constantes duelos, por reiteradas muertes y nuevos renacimientos. Cuando Exacto. Se tiende a pensar, disculpa que te interrumpa, porque ya vemos que hay varias amigas que se están sumando y me imagino que es un tema que atrae mucho, porque se tiende a pensar o asociar que el duelo solamente es físico y tiene que ver con una muerte física o la pérdida de un ser querido. Y la verdad es que yo quise abordar este tema en el día de hoy, porque para mí el duelo también tiene que ver con el cambio, con todo lo que tiene que ver con un cambio, sobre todo un cambio emocional. Y en este presente estamos viviendo, yo diría que duelos cada día, porque nos tenemos que ir desprendiendo cada vez más de más cosas. Entonces, creo que a nivel psicoemocional también hay un montón de tipos de duelos también, como tú lo estás mencionando ahora, no solamente la pérdida de un ser querido. Sí, sí. Entonces nuestra vida entera está marcada en cada etapa. Cada año vamos transitando y avanzando hacia nuevos desafíos, nuevas circunstancias, nuevas exigencias, nuevos regalos que la vida nos trae, y por supuesto que estamos constantemente también desprendiéndonos de lo que ya hoy no nos aporta o no nos sirve. Entonces cuando, como te decía, pasamos de la niñez a la adolescencia pasamos a ser adultos jóvenes, luego pasamos a ser adultos de la mediana edad, y luego pasamos a ser personas de la tercera edad. Entonces estamos constantemente marcados por diferentes cambios y crisis que vivimos en cada etapa. Al mismo tiempo, en cada etapa en sí, todo lo que sea cambios implica duelo. Por ejemplo, si yo me cambio de casa, o por ejemplo nos cambiamos de barrio, cambio de colegio, cambio de amigos, todo lo que implique cambio son nuevos duelos. Sí. Cuando uno se enamora, ¿cierto? Tiene una pareja, sí. Es uno de los duelos más comunes por los que más llega la gente a la consulta, los temas de pareja, los quiebres, ¿cierto? Sí. Y es interesante porque el duelo se da tanto si soy yo la que termina, como si a mí me terminaron. En ambos casos enfrentamos un duelo porque implica
dejar de tener aquello a lo cual yo estaba ya acostumbrada, familiarizada, hábitos, lugares, relaciones, prácticas, la rutina, etc. Y hoy en día, ya que tú mencionas el hoy, estamos viviendo un momento histórico a nivel mundial. Estamos hoy con esta cuarentena voluntaria o obligada, según la región y según la comuna, y estamos en este aislamiento físico, retiro personal obligatorio, sí. que está trayendo para muchos diversos duelos. Ya, para algunos esto ha significado el término de su contrato laboral. Hay muchas personas hoy que han perdido sus trabajos, eso también implica un duelo. Muchas personas que están viendo su situación actual a nivel económico y financiera también mermada, también implica un duelo. Es decir, yo antes contaba con tanto dinero al mes, hoy ahora tengo esto, me tengo que apretar el cinturón, ¿qué hago? ¿Cómo me reorganizo? Hay personas, por ejemplo, que estaban acostumbradas a salir mucho, o ir al cine, ir a tomarme un traguito, una chelita con los amigos, o ir al teatro, ir a una fiesta, o simplemente salir a la plaza o al parque, tampoco podemos. Sí. Entonces, estamos hoy con bastantes obstáculos, por así decirlo, a nuestras libertades respecto a lo que antes solíamos hacer, a nuestra rutina. Hay un duelo generalizado, por ejemplo, para el gimnasio. Yo, por ejemplo, que me encantaba ir a hacer deporte varias veces a la semana, ya no lo puedo hacer. Entonces, el duelo en sí mismo nos enfrenta entonces a la pérdida de algo anhelado, algo querido, algo que yo estaba acostumbrada, familiarizada. Y por supuesto que está el duelo más conocido, que es cuando alguien se nos muere, ¿ya? Cuando perdemos a un ser querido. Y no es lo mismo que se muera una persona que está enferma, que lleva años enferma, a que alguien muera repentinamente por un accidente automovilístico. Tampoco es lo mismo que muera alguien, por ejemplo, mi abuelito, que yo sé que es una persona mayor, que su cuerpo está cansado. Eso es muy distinto a enfrentar la muerte de un niño. ¿Sí? Sí. Entonces, el duelo se dice que es más complejo mientras más sorpresivo es, más imprevisto, más rápido e inesperado. ¿Ya? Para mí también tiene que ver un poco con los apegos también, porque obviamente cuando, por ejemplo, todo lo que está pasando hoy, que es lo que estás comentando tú, tiene que ver con los apegos de las rutinas, de las cosas que estábamos acostumbrados a hacer, un poco como que esto de que nos vemos obligados a transformar nuestra vida completamente. Y en el ámbito, por ejemplo, en el ámbito de una muerte de un ser querido, como dices tú, cuando una persona, que también tiene que ver con los apegos, cuando una persona, por ejemplo, yo siento, me puedo equivocar, pero yo siento que es más difícil enfrentar una muerte de por ejemplo, un accidente automovilístico de un día para otro de alguien, que sea un proceso de una enfermedad, porque el proceso de la enfermedad te ayuda a ir desapegándote o ya preparándote para poder enfrentar el momento que viene. Sí, sí, es lo que te decía, el accidente y que sea tan imprevisto, tan sorpresivo, hace que sea mucho más complejo enfrentarlo y superarlo, claro que sí. Lo mismo pasa con una relación de pareja, que contrariamente a lo que las personas creen, hay estudios que indican que uno de los duelos más difíciles de superar son las rupturas de pareja, ¿ya? Cuando la persona sigue viva, que es mucho más difícil de superar que si la pareja se muriese. Porque el otro, si es anhelado, esperado, amado y buscado, ya no está, es algo que se hace muy complejo de enfrentar para muchas personas. Sea cual sea el tipo de duelo, ya vimos que depende de las condiciones, las circunstancias, de quién, si es una persona, si es una situación o si es un entorno, como es una casa, colegio o trabajo. El proceso de duelo tiene diversas etapas. Y cada etapa puede durar poco, puede durar mucho, dependiendo de cada persona y de estas características que hablábamos recién. Cuando uno se enfrenta recién al duelo, la primera etapa tiene que ver con la negación. Uno queda al principio como en shock. Uno queda como, ¿qué? ¿Qué pasó? No puede ser cierto, no te puedo creer. Como que uno está ahí como
como atontado, podríamos decir de alguna forma, que nos cuesta reaccionar, y después de este shock entramos un poco en esta negación, no, esto no sucedió, esto no puede ser, que si lo relacionamos con lo que ha venido sucediendo, con esta contingencia de salud, con lo que ha ocurrido con el coronavirus, también con esta pandemia, a muchas personas les costó asimilar esta situación. Sí. Las personas en general tenemos un proceso de adaptación que no es tan largo, que no es tan corto como nos gustaría, y hay algunas personas que les cuesta mucho más que a otras, y también cuando nosotros vamos madurando y envejeciendo, también nos vamos poniendo más rígidos, nos cuesta más abrirnos a nuevas experiencias, abrirnos a los cambios, y es como que quisiésemos que las cosas sigan como están, que nada cambie, que todo quede tal cual. Entonces tenemos shock, negación, y luego podemos enfrentar diferentes emociones. Es muy común la rabia, enojarnos con la vida, enojarnos con Dios, enojarnos con el destino, con el otro, culpar a alguien, o enojarme conmigo, culparme a mí, para luego finalmente conectarnos con el dolor, con la pena. Y eso implica... Y también viene la aceptación. La aceptación o el proceso de tristeza, cuando uno entra en la tristeza profunda. Sí, bueno, ahí hay diferentes modelos, lo que pasa es que eso te va a indicar que las etapas se van superponiendo, porque yo como que me estoy conectando con la pena, pero como que una parte mía la sigue negando, y después me puedo volver a enojar. La aceptación, ¿cierto?, es previa a la integración, pero vamos como en ondas, por así decirlo de alguna forma. Sí, sí. Y además que tampoco podemos comparar el proceso de duelo de una persona con la de otra, finalmente es un proceso tremendamente íntimo, que tiene que ver, por supuesto, con nuestras herramientas, con nuestro estilo de personalidad, con nuestra red de apoyo, con nuestras creencias, y en ese sentido es muy importante recordar que cuando nosotros tenemos fe en algo, creencias o algún camino espiritual, este duelo es mucho más llevadero. Claro. Que si yo no creo en nada y soy absolutamente científica. O sea, se dice que el camino espiritual que alguien tenga, que puede ser diverso. Hay gente que cree que lo conecta la espiritualidad con la montaña, la ecología, con el movimiento animalista, con la religión católica, judía, evangélica, o con algo más esotérico, o místico, chamánico. Son muchos los caminos. No quiero decir esto que espiritualidad sea sinónimo a religión, ¿ya? Eso es lo que quiero explicar. Por lo tanto, como tú bien decías, empezamos de alguna forma a conectarnos con la pena y vamos de alguna forma aceptando también que esto es verdad, ocurrió, es esto verdad, ya no es más. Sí. Lo cual se hace más intenso cuando lo que se fue, o la persona que se fue, yo no quería que se fuese. Es decir, estoy un poco obligada a aceptar estas circunstancias porque no son voluntarias, ¿sí? Se hace mucho más intenso que cuando soy yo la que toma la decisión de cambiarme de trabajo o de cambiarme de casa. Es distinto que yo me quiera cambiar a que me echen. Es distinto ver una relación deteriorada y yo tomé la decisión de salirme de la relación a cuando yo creía que estábamos tan bien, yo estaba tan enamorada, creía que esto era perfecto, y de un día para otro me dice, ¿sabes que no seguimos juntos? Es muy distinto, ¿sí? Sí. Te voy a interrumpir un poquito, Carolina, para ver si tienen preguntas. Chicas, si tienen alguna pregunta, si quieren comentar. Bueno, aquí voy a contar que nos están piropeando mucho porque dicen que estamos muy hermosas las dos. Gracias, chicas, por los piropos. Estamos aquí de rojo y de lila. Sí, hay que calentar esta tardecita de invierno que nos llegó acá a Santiago, porque hoy día hizo mucho frío. Ahí está mandando hartos corazoncitos y nos dice, Stephanie nos dice, mi papá falleció cuando yo tenía 4 años y hoy tengo 35 y aún me duele mucho su pérdida. Falleció en un accidente de camiones. ¿Qué consejo le podrías dar? Porque igual ella ya pasó por el proceso de duelo
Entonces, pero aún obviamente la pérdida de uno de los padres, yo creo que también junto con la pérdida de un hijo es uno de los dolores más fuertes. Entonces, ¿qué consejo podríamos darle desde la psicología o de las constelaciones familiares? Yo creo que por ahí podríamos andar un poquito más. Sí. Bueno, primero, gracias por la pregunta, porque nos permite hablar de varias temáticas que están juntas en un mismo ejemplo. La partida temprana de nuestro padre o de nuestra madre, por supuesto que eso nos marca, nos deja una huella, eso no se puede discutir, y es algo que influyó obviamente en la mujer que es hoy, en su personalidad y en lo que ella tuvo que enfrentar, y tiene que haberle traído muchas consecuencias también a nivel emocional, cambios a nivel familiar, lo que pasó con su mamá, la situación económica. No es solamente que alguien muera y falte solamente el afecto, sino que esto trae como un dominó una serie de cambios a nivel de todo el sistema familiar. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente una niña que enfrenta la pérdida de su padre, sino que es una niña que además queda con una madre que queda viuda, y que tampoco sabemos con qué herramientas contaba mamá y qué tan disponible quedó emocionalmente para la crianza de esta hija. ¿Sí? Claro. Porque si es que la mamá queda de alguna forma como mirando la muerte o pegada, digamos, en este hombre que se fue, por supuesto que la niña no solamente queda huérfana de padre, sino que a veces a nivel emocional también puede quedar huérfana de madre si la mamá no está disponible para ella. ¿Ya? Claro, porque en cierta forma se puede transformar en una madre ausente por el mismo dolor y proceso que la mamá tiene que vivir. Exacto. No porque no quiere estar, sino porque está sumida en su propio dolor y en todos los cambios que implica a nivel familiar también. Eso por un lado. Ahora, importante esto que indica de que hoy tiene 30 y tantos años, ¿cierto? Han pasado muchos años y no obstante todavía le sigue faltando. Por supuesto, porque el alma de una mujer siempre va a anhelar el reencuentro con su padre, esté vivo o esté muerto. En este caso, que murió, con mayor razón. Afortunadamente existen muchas técnicas. Yo lo que le recomendaría es que busque la forma de conectarse nuevamente con papá, porque ella necesita ese reencuentro, y ese reencuentro requiere la aceptación también de eso que fue. A veces la aceptación la tenemos desde la cabeza, no, si yo sé que papá murió, yo sé que papá no está, pero a veces en nuestro corazón no lo hemos aceptado. Y de alguna forma seguimos luchando con nuestra historia. Es como que estamos peleados con nuestro pasado, o enrabiados con la vida por esto que ocurrió. No siempre es tan evidente, porque a veces funcionamos como si no nos importara. No, si mi papá murió, no me afecta, no me duele. Claro, porque me construí una coraza. Y aquí es tremendamente importante, porque que yo actúe en la vida como si no me afectara, como si no importara, no significa que esté todo ok. ¿Ya? Entonces, se puede enfrentar, como decía, de diferentes maneras. Cuando hay una coraza, es porque uno ha tapado, y siempre hay un momento en que hay que entrar a mirar atrás y ver aquello de lo cual no me pude hacer cargo en ese momento. Porque con 4 años, imagínate, no tienen las herramientas emocionales ni psíquicas para enfrentar algo tan complejo ni tan difícil. Claro, pero bueno, en el tema, en el plano del terapéutico, entrando un poco en la terapia holística, nosotros le llamamos un poco la fractura del niño. Entonces ahí también hay que hacer un trabajo también emocional y energético para poder llevarla a ese tiempo presente, y que ahí haga un reencuentro y también haga la liberación, porque hay una parte de ella que también se queda en ese tiempo-espacio, porque todos sabemos que el tiempo no es lineal, que de alguna forma estamos conectados con nuestros yoes en el pasado o en el futuro. Necesario también llevar a la persona que haga ese reencuentro y haga esa liberación. Y muchas veces también es liberación emocional, de que en el momento, como dices tú, un niño de 4 años no entiende y no se ha podido vivir el proceso también. Claro, estoy de acuerdo contigo. Esa es una muy bonita técnica y se parece mucho a lo que desde una vertiente más chamánica, desde la medicina andina, por ejemplo, quechua, hay un ritual que se llama la recuperación de las partes perdidas del alma, que es muy similar a esa técnica, que tiene que ver con que cuando el dolor es muy fuerte y muy intenso, es como que una parte nuestra se haya cristalizado y se haya quedado pegada ahí.
que se dice en el pueblo andino, que es como que hubiesen partecitas nuestras que se hubiesen quedado en el camino perdidas y que tenemos que volver a recuperar, volver a mirar para desde el hoy, desde la adulta que soy hoy, poder integrarlo en el corazón. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a ella? Que sea cual sea el camino que elija, porque hay muchas técnicas hoy disponibles, unas son las constelaciones, el trabajo energético, el ritual de recuperación del alma, técnicas gestálticas, psicoanalíticas, transpersonales, hay muchas técnicas hoy disponibles, sea alguna que le permita mirar esta historia con los ojos de la adulta que hoy creció y que hoy sí puede tener las herramientas para acoger ese dolor que en ese momento fue tan fuerte, del que no se pudo hacer cargo. Y desde las constelaciones que agregaría el reencuentro de alma a alma y llevar a papá en el corazón, tomar a papá y honrar a papá y agradecer en la vida, aunque haya estado poco tiempo presente con ella, comprender también que es parte de ella, que ella es mitad mamá, que ella es mitad papá, y que ella también es parte de él, que estamos unidos no solo por un tema físico, sanguíneo, sino que también emocional y energético. Y si es que ella además cree en otro plano, saber, ahí depende de la fe, yo al menos creo que su papá está en otro, no está en el plano físico, desencarnó, pero está presente en otro, y que eso nos hace ver que somos mucho más que un cuerpo físico. Y que papá bueno, a nivel terapéutico a mí me ha tocado ver bueno, y a nivel personal también, o sea, yo, Carolina, no me acuerdo de la mamá, de mi abuela, y porque ella murió cuando yo tenía 3 años, dicen que yo era muy regalona de ella, pero mi abuela me visita en sueño, en procesos álgidos de salud de mi mamá, ella viene, me avisa. Y sí, yo también tengo la misma mirada tuya de que la persona cambia esto, es lo que nosotros tocamos en el cuerpo físico, pero el alma sigue existiendo en otro plano y obviamente ese lazo también está. Entonces, es una muy buena mirada que se le puede dar también y un lindo consejo que le estamos dando a Alejandra. No, Stephanie. Y hay otra pregunta súper interesante, Carolina, es de Alejandra Valenzuela. Un besito, querida Alejandra, que dice, acabo de tener 2 pérdidas. En 3 días, una amiga murió el sábado y mi suegra el lunes. Me siento como en una juguera de emociones. ¡Wow! Intenso. Sin duda un momento intenso porque son 2 pérdidas importantes igual dentro de un periodo demasiado corto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Aquí podemos ahondar también cuando una persona no puede estar presente para ir a despedir a ese ser querido, que también son pérdidas. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi ser querido vive en otra ciudad, si yo no puedo acceder? ¿Qué consejo le daríamos a esta amiga que está buscando ahí alguna respuesta para poder enfrentar su propio proceso? Y hoy me decimos que vive en la misma ciudad. Hoy día no es posible hacer una misa, ni ir al cementerio, con todo lo que estamos ocurriendo con estas contingencias de la salud. Estamos desprovistos de estos rituales. Lo primero que le indicaría a Alejandra es que se dé permiso para sentir. Que es un momento en el cual ella tiene todo el derecho a sentir esa juguera de emociones, que eso es lo esperable y eso es lo normal. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos pacientes que me toca ver, hay como una exigencia, tanto del medio como de ellas mismas, de estar bien, pero en situaciones en que lo lógico y lo razonable es sentirse triste, o sentirse enrabiado, o sentirse angustiado, o sentirse desvalido. Tienes hoy, Alejandra, todo el permiso y todo el derecho a estar en esta juguera, como tú indicas, con esta mezcla de emociones, mezcla de dolor, y yo lo que te invitaría es a vivirlo, a que te conectes con tu vulnerabilidad, que te conectes con ese ser humano sensible que eres. Por supuesto que hay a veces momentos en los que no podemos a veces tirarnos al suelo a llorar como nos gustaría porque tenemos que seguir trabajando o porque tenemos que llevar una casa o tenemos niños, hijos, personas que dependen de nosotros.
Cuando eso no es posible, como nos gustaría, lo que yo sugiero es que se den momentos diarios, por ejemplo, 1 hora al día o media hora al día para poder llorar, para conectarme con esa persona, para extrañarla, para poder sentir pena, para poder sentir rabia, sentir ese desvalimiento, dármelo, aunque sea pequeñas dosis diarias, pero que mi ser interno sepa que estoy conectándome con lo que hoy me toca, mirando eso, con lo doloroso que es, no tapando, Porque no eso es buscando súper disfrazar. importante, Carolina, porque yo no sé si es una forma del chileno, pero generalmente tendemos a que no me vean llorar, que no, que estoy bien, que no pasa nada, y a veces es tan necesario hacer la catarsis y que el entorno también comprenda y que te den el permiso también de hacer la catarsis, de hacer el llanto, de que a lo mejor un día no despertaste con un buen ánimo y que la empatía de la gente que está alrededor tuyo, de entender también que es parte de un proceso. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y también comprender que el proceso de duelo es un proceso que dura un tiempo más o menos importante. Esto no se pasa en una semana, no se pasa en un mes, o sea, lo mínimo son 6 meses. Algunos autores indican que esto dura hasta 2 años. 2 años, o sea, estamos hablando de 24 meses para que uno haya transitado todo un proceso de duelo y haya podido pasar por todas estas etapas que vimos para integrarlo, aceptarlo y seguir adelante con nuestra vida. Por lo tanto, es la invitación a cómo transitar este proceso de la forma más saludable para mí. Y yo creo que aquí va a depender de los recursos con los que contamos y también de nuestras características personales. Hay personas que necesitan estar solas y buscan aislarse. Hay otros que al revés, no quieren estar solos y necesitan mucho de los demás. Por lo tanto, es difícil dar sugerencias que sean iguales para todos porque todas las personas somos diferentes. No obstante, en términos generales, se recomienda, como les decía hace un ratito atrás, poder tener algún tipo de trabajo espiritual, alguna conexión espiritual, algo en lo cual creer, algo de lo cual aferrarme, algo que le dé sentido a esa pérdida. De lo contrario, se hace muy difícil. También la red social, es decir, ¿con quiénes cuento hoy? ¿Quiénes son las personas que me pueden escuchar, me pueden contener, si me siento sola, si estoy llorando? Es distinto estar viviendo un dolor sola a vivirlo acompañada por gente que me ama, que me acepta y que de alguna forma me da ánimo. También buscar actividades que nos puedan ayudar a desarrollar nuestra creatividad, nuestros intereses, nuestra pasión, nuestro gozo del corazón, y no sentir culpa por eso. Me acuerdo mucho de una paciente que decía, pero ¿cómo yo me voy a dar permiso para gozar bailando, que le encantaba bailar, si es que se me murió mi marido? Soy viuda, es como que no tengo permiso para estar bien. Y los poquitos minutos que se desconectaba de la pena, se sentía muy culpable por estar olvidándolo, por no estar conectada con la pena. Sí. Y también estar atentos, porque cuando se nos muere un ser querido, ya hay un riesgo, siempre tenemos que reconocer de que una parte nuestra se quiere ir con ese ser querido. Ya en constelaciones familiares se dice que uno queda mirando a la muerte. Cuando tenemos un ser querido muy cercano e importante que muere, hay una parte nuestra que queda mirando a la muerte. Eso es normal durante un tiempo, pero cuidado con quedarnos mucho ahí, esto también es inconsciente, pero es como que yo también me quiero ir, pucha, mi papá está en el cielo, a mí también me gustaría irme a descansar donde está él, a reencontrarme con él. Cuidado con ello, porque ¿qué pasa con la vida? ¿Cómo enfrentamos la vida? ¿Cómo sigo yo hoy conectándome con la vida y con mi destino y con el futuro? Aún con esta pérdida. Y hay que tener, por supuesto, también atención a posibles síntomas depresivos, porque no todos los duelos llevan a una depresión, pero hay una cantidad importante de ellos que sí pueden llevar a que la persona se enferme, ¿sí? Y eso tiene que ver con que si la persona previamente tenía factores protectores o tenía factores de riesgo, ¿sí?
sea, si yo, por ejemplo, Otro mi identidad... tema, otra parte... ¿Identidad? No te escuché. Disculpe que como con el internet se pasa así. Solo quería terminar la idea que si yo soy, por ejemplo, la mujer de, y muere mi marido, soy viuda, o muere mi hijo y yo me siento como que lo más importante de mi identidad es ser la mamá de, o si yo perdí el trabajo y lo más importante de mi identidad era trabajar en ese lugar, mi cargo, mi profesión, se hace mucho más difícil enfrentar este duelo y es mucho más... riesgoso que pueda desarrollar algunos síntomas depresivos si es que no tengo otros factores protectores, ¿sí? Sí. Va a depender de mi grado de autonomía, de mi nivel de desarrollo personal, de mis características de personalidad, de mi red, si tengo hobbies, tiempo para mí, etc. Sí, bueno, ahí nos están haciendo hartas preguntitas, Carolina. Para redondear un poco la idea o el consejo que se le está dando a Alejandra, que tuvo estas dos pérdidas, también desde la psicomagia se habla y se sugiere hacer si uno no pudo, por ejemplo, en el caso de estar presente en este momento que la persona, obviamente muchas personas no pueden estar presentes en el funeral de alguien, es hacer un acto sagrado, un ritual de despedida, a lo mejor enterrar algo que haya pertenecido a la persona, pero hacer un acto simbólico también, porque la mente también necesita hacer ese cierre, hacer esa integración de que algo sucedió. Eso también es una forma simbólica también de despedir a la persona que se fue. Sí, estoy muy de acuerdo. Los rituales son tremendamente importantes. Escribir una carta, visualizar a la persona frente a mí, decirle quizás lo que yo no alcancé a decirle, y también decirle cuánto lo extraño, cuánto me duele su partida, pero que también acepto su destino y que yo elijo quedarme acá en la vida. Bien, vamos a leer algunas preguntitas. Inés dice, está saludando y dice, cuando mi abuela murió fue terrible para mí, yo quedé con mucho dolor físico y cada vez de su cumpleaños o aniversario de muerte siento el mismo dolor. ¿Qué puedo hacer? Interesante pregunta. Claro, habría que ver hace cuánto... Sí. Sí, ¿hace cuánto tiempo murió la abuelita? Habría que ver primero eso y qué es lo que está ocurriendo con ella, que de alguna forma se quedó pegada del pasado, se quedó pegada a esta figura tan importante para ella, de alguna forma su abuelita representaba para ella y suplía necesidades que quizás hoy no ha podido encontrar en otras relaciones o en otro lugar. Entonces creo que lo que le podríamos recomendar, bueno, son varias cosas. Por un lado, lo que hemos dicho antes es de poder mirar su historia, volver a conectarse con estas emociones para poder liberarlas. No esperar solamente el aniversario de la muerte, porque mucha gente que le pasa eso es porque durante todo el año se desconectan. Pero la fecha las obliga a volver a conectarse con esta muerte, ¿sí? Pero también eso está indicando de que esa muerte no está realmente superada. Si vuelve a sentir esa somatización, su alma le está diciendo que eso todavía no está resuelto, queda pendiente. No importa cuántos años pasen, puede seguir celebrando 40 años más de la muerte de la abuelita, pero todavía no ha podido enfrentar este proceso que tiene que partir con la aceptación de que ella no está, de que ella se fue, y conectarse con lo que perdió, no solo con su vida física, sino que también con todo lo que ella implicaba. Quizás un cariño, quizás el apoyo, la escucha, o un tema, etcétera, dependiendo de lo que signifique. Y creo que también sería muy útil algún ritual. En las constelaciones familiares hay muchos ejercicios muy bonitos, son ritos con frases de poder para poder expresar lo no dicho, para poder despedirse, para poder liberar y soltar, y uno volver a conectarse con el presente, porque ¿cómo se llama ella la que preguntaba? Inés, y dice que la abuelita cumple 3 años en junio de fallecida. Lleva 3 años, sí. Yo creo que lo más importante, Inés, es que tú puedas conectarte en forma más fuerte con la vida, ¿sí? De alguna forma es como que esa muerte fue tan importante para ti
que hace que te sea muy difícil hoy conectarte con tu futuro y conectarte con la creación de tu tiempo presente hoy. Piensa que estamos constantemente creando hoy estamos creando nuestro futuro, hoy estamos sembrando el futuro que queremos. Entonces no es lo mismo sembrarlo mirando el futuro y mirando la vida y el destino que mirando la muerte, mirando el pasado, mirando lo que perdimos. ¿Sí? Exacto. Entonces Inés necesita hacer un trabajo importante con eso para que pueda ella tener toda la prosperidad y todo el éxito, toda la alegría y felicidad que se merece, y que puede eso verse afectado por estar mirando esta herida que todavía está en ella. Nos están llegando hartos comentarios de personas que dicen, hay un comentario súper bonito de Jimena, que dice, no nos olvidemos que la vida no termina aquí, somos seres espirituales y nuestra condición física lo que termina, nuestros seres queridos nos están siempre acompañando. Sí. Gracias, querida, por sus comentarios. También están escribiendo personas que dicen que a Micarelli, que cuando su abuela murió no se pudo despedir. Ahí pueden revisar. Recuerden que el video va a quedar en la página para que puedan revisar los tips, los consejos, que también lo pueden trabajar con psicomagia y con estos rituales que le hemos mencionado. Me gustaría, Carolina, si podemos ahondar en un duelo que también es muy poderoso, que nos cuesta muchas veces enfrentarlo, y que a nivel de terapia también muchas veces hemos tenido que recurrir a cortes de lazos para poder enfrentar el duelo de la pareja, el duelo del divorcio, el duelo de la separación, porque ahí también están preguntando, ¿qué pasa con ese duelo? Sí, mira, es uno de los duelos más complejos de enfrentar, efectivamente, sobre todo para las mujeres, ¿ya? A las mujeres nos es mucho más difícil enfrentar la ruptura que para los hombres, porque a las mujeres nos educan y nos crían, o sea, aquí no es solamente un tema biológico, sino que también hay un tema social y cultural para estar en relación con otros, para que nos veamos a nosotras mismas en relación con una pareja y en relación con una familia. Por lo tanto, está esto de estar constantemente buscando a la media naranja o esperando a este hombre ideal. Entonces cuando ya creemos que lo tenemos y lo perdemos, por supuesto que eso deja un vacío tremendamente grande. El cómo lo enfrentemos va a depender de nuestros recursos, va a depender de nuestras herramientas, de nuestro también nivel de crecimiento personal, pero yo creo que acá lo más importante es aceptar. Hay algunas personas que entran en unas verdaderas obsesiones con las exparejas, ¿ya? Y se quedan con un resentimiento y con un rencor durante muchas décadas, al nivel incluso de desearle que al otro le vaya mal, o desear que no le vaya bien con ninguna otra pareja. Es muy, muy difícil para ellos poder aceptar esa situación. A mí me gusta mucho cómo desde la psicoterapia podemos enfrentar esta situación y conectar con las emociones de pena, dolor, vacío y rabia y miedo que genera, ¿ya? Y cómo cuando vamos sintiendo estas emociones podemos también ir liberando. Y acá es importante el perdón a mí misma y también el perdón al otro. Y también soltar el control, porque a veces las cosas no resultan como nosotros queremos que resulten. A veces nos toca ganar y a veces nos toca perder. Y eso es parte de la vida y es parte de ser adultas. Pero cuando nos quedamos pegadas en la niña, en esta niña herida, nos quejamos, criticamos, nos quedamos en la víctima, nos quedamos en la espera y nos quedamos pegadas en el pasado. Por lo tanto, es una invitación a crecer, a dar este salto y a darme cuenta que en realidad, yo no necesito un otro para ser feliz. Estamos en un otro para compartir la vida, compartir un camino juntos, como pares, ¿sí? Sí. Distinto es que yo elija al otro porque yo quiero estar contigo. Es como la diferencia entre estoy contigo porque te necesito y dependo de ti. Es muy distinto a decir, sabes que yo sé vivir sola, yo puedo estar sin ti, pero elijo estar contigo porque contigo es más agradable y más grato. Me da alegría, más entretenido, podemos compartir y podemos nutrirnos. Y desde las constelaciones hay un ritual maravilloso en el que uno necesita dar las gracias a la expareja por el tiempo compartido juntos.
honrarlo por reconocerlo como, no sé, pues si fue mi primer amor, o si fue mi primer marido, o si fue el papá de mis hijos, dependiendo de cómo me marcó, eso también hay que honrarlo. Y luego aceptar uno la parte de responsabilidad que le correspondió, porque las cosas siempre son de dos, mitad y mitad. Entonces yo solamente puedo aceptar mi 50% de responsabilidad en el quiebre de esa relación o en que las cosas no hayan resultado, pero también le devuelvo al otro lo que a él sí le correspondía. Claro, mira, hay una amiga que dice, se llama Alejandra y dice, ¿qué puedo hacer? Terapia. Bueno, diga Alejandra, hay varias terapias en las cuales te puedes apoyar, una terapia de psicoterapia, una terapia energética, una terapia emocional, pero también tienes que ir a mirar qué es lo que te pasa a ti de este desenganche o destete que uno tiene que hacer con la pareja también, qué es lo que sucede contigo. Muchas veces estamos muy en el otro, no vamos a hacer esa mirada interna de qué es lo que pasa conmigo con esta separación, qué mi cuerpo me está mostrando, qué emoción se me gatilla, porque muchas veces el tema de soltar a la pareja también tiene que ver con los lazos que nosotros traemos con nuestros papás. Y a nivel de psicomagia, Carolina, yo tengo un ritual que nunca me ha fallado. Y es súper sencillo, es en una cajita hacer un ritual con todas las cosas, bueno, darte el permiso, y también tiene que ver con honrar a la pareja. Entonces, en una cajita, ir guardando todas las cosas que pertenezcan a la pareja. Recuerdos, ropa, regalos, cosas que hayan en tu casa que pertenezcan a él. Y en la medida que lo vas guardando, le vas dando las gracias. Gracias por los besos, gracias por los momentos de pasión, gracias por las rabias, gracias por lo que me mostraste, gracias. Y agradeciendo todo el rato, y una vez que ya haya terminado ese proceso, guardar en un lugar donde yo no vea esa caja hasta el momento en que yo me sienta preparada, que puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, yo saque esa cajita y me dé cuenta, al abrir nuevamente esa caja con estos recuerdos, es lo que, si es una etapa superada, porque generalmente ese tiempo ya mis emociones son distintas. Entonces, ahondando un poco en la pregunta de Alejandra, también sería bueno que ella fuera a mirar también, que hiciera este acto de psicomagia, todas las amigas que están pasando por este proceso, y también ir a verse ella, porque esto también de costar soltar a la pareja, también muchas veces tiene que ver con los papás. Sí, y con las propias carencias internas también. Es muy bonito ese ritual que compartes de la psicomagia, muy, muy bonito. Hay unos rituales también muy poderosos desde las constelaciones, y yo creo que lo importante acá es que podamos todos comprender que esto es un proceso, que esto no es de un día para otro, y que se tiene que dar permiso para transitar por las diferentes emociones y conectarse. Que el tiempo es importante, pero hay que trabajarse a nivel personal, porque el tiempo por sí solo no cura nada, si es que solamente estamos tapando. Sí. Voy a leer una pregunta súper importante, Carolina, que es de una amiga muy querida mía, Mabel. Una pregunta súper buena que dice, ¿irse a vivir al extranjero sin saber fecha de regreso, se puede decir que hay que procesar un duelo o no? La verdad es que aunque siento un desgarro de mi tierra fuertísimo, luego de 2 años afuera. ¿Es un duelo también eso? Me perdí con la pregunta, ¿cómo me la puede repetir? Bien. ¿Dónde está? No me perdí, perdón. Ella vive en el extranjero, entonces ella pregunta, si irse a vivir al extranjero sin saber la fecha de retorno, de regreso a su país, es un duelo. Porque dice, a pesar de que lleva 2 años, siente el desgarro de su tierra natal. Ah, entiendo, claro. Lo que pasa es que las raíces están acá. Es que, a ver, primero tiene que ver, habría que pensar las razones por las cuales se fue. A veces uno se va en forma voluntaria y a veces uno se va porque se tiene que ir, por razones familiares, de pareja, el trabajo, dinero, etc. O sea, pensemos en toda la migración que hay hoy en el mundo, de cuánta gente se va
No a veces porque quieran, sino porque se tienen que ir por la situación política o económica de su país, ¿sí? Primero. Lo otro, hay muchas personas que se van de viaje también arrancando de algo, Claro. ¿ya? Creyendo que porque se van a dejar atrás los conflictos con sus papás, los conflictos con una pareja, etcétera. Es como que me voy, dejo todo atrás, pero se les olvida que a veces uno se va y se va con la mochila igual. Me cambio de lugar, pero me llevo todo adentro en esta mochila que me obliga a mirar, y también yo lo he visto en muchas pacientes que se van a un lugar, por ejemplo, no sé, pues estoy pensando en una que se fue a Nueva Zelanda para ser independiente de sus papás, se fue 3 años y volvió y seguía igual de dependiente. O sea, no porque se vayan de viaje va a implicar que necesariamente cambien, ¿sí? Porque el cambio lo tenemos acá y acá. Yo creo que es un duelo porque ella misma está diciendo que siente ese desarraigo. Ella lo está diciendo, siente esa falta de raíz. Sería importante que se preguntara de qué. ¿Qué es lo que extraña? ¿La tierra, su madre, su padre, su infancia, su casa? ¿Qué? ¿Por qué razones se fue? ¿Por qué razones no vuelve? ¿Por qué razones sí quiere volver? ¿Y por qué razones se quiere quedar todavía? Entonces son muchos los factores, pero por supuesto que hay un duelo porque es un cambio, porque implica cambio de ciudad, casa, barrio, familia, etcétera. O sea, toda su cotidianidad, idioma, dependiendo, por supuesto, que de dónde esté, implica una adaptación, pero yo creo que ahí tiene que ver sobre todo con las razones por las cuales se fue. Yo creo que ahí está la clave, lo que la llevó a irse. Sí. Bueno, este tema la verdad que da para más y yo sé que más ratito tienes otra conexión, así que me gustaría que solamente ahondáramos en un tema también que no podemos dejar de lado sin pronunciar, lo que es qué pasa con los niños. Porque ellos también reciben este bombardeo emocional que no comprenden. Desde su madurez emocional, muchos niños no comprenden qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo sería el mejor abordaje para, por ejemplo, padres que necesitan explicarle a sus hijos el tema del duelo? Sí. A los niños siempre hay que explicarles y hay que contarles. Nos podemos ayudar de un cuento, de una historia, de un símbolo, de una fábula, de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a su capacidad para comprender o entender, tenemos que decirles. Es un gran error que hacen algunos adultos, que cuando a un niño se le muere un perrito, les dicen que el perrito desapareció o que se fue de viaje pero va a volver, o a veces lo que hacen es que cuando está durmiendo le compran un perrito igual y lo reemplazan, ¿ya? Sí. Eso es súper común, lo hacen muchos adultos con las mascotas porque obviamente hay un deseo de proteger al niño, de que no se enfrente a ningún dolor. Pero tampoco podemos educar a los niños como que fuesen de cristal y se fuesen a romper. El mayor aprendizaje que los niños tienen con respecto a las emociones es lo que ven en los adultos. Ojo, lo que ven que los adultos hacemos, no lo que decimos, ¿ya? Yeah. Si yo me doy permiso para sentir la pena, tener la pena, y por ejemplo decirle a mi hijo, sí, hijo, sabes que yo estoy con pena, es normal porque perdí esto, o porque se fue tal persona que yo quería mucho, y estoy con mucha pena y por eso lloro, pero no te preocupes que esto es por un tiempo y se me va a pasar, voy a estar bien. El niño es informado de lo que ocurre. Le explico el porqué, pero también le digo que tranquilo, que esto va a pasar y que todo va a estar bien. Y él va a internalizar eso, que llorar no es malo, que sentir pena es algo normal, que es lo que corresponde en muchas situaciones de pérdida, pero que uno lo enfrenta y lo supera. Es decir, ve a su madre o ve a su padre que sí se conectan con las emociones, pero salen adelante. Y eso queda allí, en él. Y es lejos el mejor aprendizaje, que siempre vean a mamá feliz, que nunca está triste, que nunca le pasa nada. Es bueno que comencemos a educar con las emociones, que hay un tremendo vacío ahí en general, yo diría, en la crianza en general. Sí, y eso es tan cierto, y en terapia se va viendo mucho también, sobre todo con el masculino, que no sabe expresar también, porque le mostraron que no era bueno llorar, que no era bueno mostrar sus sentimientos, sus emociones. Bueno, lamentablemente como papás de repente cometemos ese error de que pensamos que vamos a
para evitar un dolor, le decimos, ya, tranquilito, no llore, no llore, y eso también muchas veces, incluso con los bebés, cuando no dejamos que el bebé se exprese, nos da miedo y tratamos de callar el llanto porque nos empezamos a desesperar un poquito y a la larga eso también puede crear mucha frustración en la persona. Después vemos... Y somos una... perdón. Y después vemos adultos súper frustrados porque no pueden hacer como desahogo hacia afuera. Sí, es que somos una sociedad llantofóbica. Eso te iba a complementar. Es como que ver a alguien llorar nos causa terror y también es muy común ver a las mujeres que a nosotras sí se nos permite llorar, pero pidiendo disculpas. No empieza ni a caer la lágrima cuando está mal, ay, al tiro hay que sacársela y ay, disculpas que me emocioné. Entonces, claro, yo como mujer tengo más permiso para llorar, pero pidiendo disculpas y secándome. Entonces, yo siempre digo en las sesiones terapéuticas y en los talleres que realizo, que no se sequen las lágrimas. Deja que corra el agua, que tu cuerpo sepa que está bien llorar y que es sano, ¿sí? Porque después sucede que si tapo toda esa pena y ese dolor, después va a salir como una avalancha con todo. Así que es bueno que nos demos nuestro tiempo y que todo vaya fluyendo. Sí, exactamente. Ay, Carolina, la verdad que este tema da para mucho. Es súper interesante la conversación. Yo feliz me quedaría conversando más contigo. Nuestras amigas, la verdad que mandando ahí sus mensajitos, dar las gracias, dicen que fue un excelente tema, así que te doy las gracias a ti por tu generosidad en querer compartir también todos tus saberes, toda tu medicina. Muchas gracias, porque la verdad que fue un tema muy, muy interesante de abordar y obviamente es para ahondarlo mucho más, pero obviamente por el tiempo no podemos seguir, así que gracias desde mi corazón por haber compartido en el día de hoy. Muchas gracias, Janet, encantada, gracias a ti por la invitación. Y solo quisiese mencionar algo, que hay un duelo que quizás podríamos ver algún día más adelante, que tiene que ver con un duelo muy importante en las mujeres, que es el proceso de envejecer y de aceptar el paso de los años. Claro, maravilloso. Es uno de los temas más complejos y esta como imposición de ser eternamente joven y cómo la cirugía estética y todos los productos de belleza nos meten en la cabeza esta eterna juventud y cómo nos cuesta aceptar nuestro proceso de ir haciéndonos maduras, de ir envejeciendo y aceptando el paso del tiempo. Ese es un tremendo duelo también. Sí, así que cuando quiera, estás gratamente invitada a otros miércoles místicos, así que podemos abondar ese tema. Le doy las gracias a todas las que se conectaron, un besito a todas y recuerden que el próximo miércoles vamos a estar con otro interesante tema. Un abrazo gigante para ti, Carolina, gracias. Mucho éxito y gracias. A todas, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Janet.